Cuando él me dijo que su hijo se quedaría unas semanas con nosotros, no pensé en nada fuera de lo habitual. Me pareció lógico. Había terminado sus estudios, iba a comenzar unas prácticas en el estudio de arquitectura que dirigía un viejo socio de mi marido, y la ciudad no le ofrecía muchas opciones asequibles para alojarse. Era práctico, familiar, casi banal. Me limité a asentir con una sonrisa mientras acomodaba los cubiertos sobre el mantel blanco, como hacía siempre. Esa tarde lo vi por primera vez. Entró sin timidez, con esa manera despreocupada de quienes ya no son adolescentes, pero tampoco se sienten del todo adultos. Traía una maleta negra con ruedas y una mochila colgada del hombro. Su rostro tenía algo que me descolocó. No era solo la juventud, eso lo esperaba, sino una especie de lucidez inquietante en la mirada. Un tipo de mirada que observa más de lo que dice. Me saludó con cortesía, pero sin solemnidad. Me llamó señora solo una vez, y cuando notó mi sonrisa contenida, nunca volvió a hacerlo. A la hora de cenar, se sentó frente a mí y comenzó a hablar con su padre, como si no hubiera pasado tanto tiempo desde la última vez que se vieron. Yo los observaba intercambiar anécdotas y frases inconclusas, llenas de códigos compartidos. No me sentía excluida, pero tampoco incluida del todo. Yo estaba allí como parte del decorado doméstico, funcional, pulida, predecible. Pero entonces él volvió la mirada hacia mí. No fue un gesto obvio, no fue descarado, fue algo leve, como si se demorara medio segundo más de lo debido cuando me alcanzaba la jarra de agua, como si su mirada descendiera lentamente por mis brazos descubiertos antes de encontrar mis ojos. Era tan sutil que habría sido fácil ignorarlo, pero no lo hice. Esa noche, en la cama, mientras mi marido ya dormía, yo seguía despierta con los ojos abiertos, clavados en la oscuridad. No había pasado nada, pero algo, sin duda, se había movido. Mi cuerpo estaba tenso de una forma que no entendía. No era deseo. O no solamente. Era una alerta antigua, una vibración que había olvidado, como el cosquilleo que antecede a la fiebre. Me giré hacia él, mi esposo, buscando algo. Un año, una palabra, quizás un impulso espontáneo. Pero solo escuché su respiración pareja, y me pareció tan remota como el ruido de una autopista tras una ventana cerrada. No es que fuera un mal esposo, en absoluto. Él era correcto. Un hombre que sabía exactamente qué día se cambiaban las sábanas, cuánto debía durar una botella de vino, y a qué hora se debía regar el jardín para no malgastar agua. En nuestra relación no faltaba respeto, ni orden, ni estabilidad. Faltaba algo que yo no sabía nombrar con precisión, pero que esa noche, al sentir la mirada de su hijo, pareció revelarse con nitidez brutal. Los días siguientes, su presencia en la casa se volvió un nuevo elemento del paisaje. Escuchaba su música desde la habitación del fondo, veía sus toallas colgadas junto a las nuestras, sentía el olor a su gel de ducha mezclarse con el jabón de lavanda que yo usaba desde hacía años. Nada era intrusivo, pero tampoco inocente. Todo parecía diseñarse para que yo notara, para que yo midiera el impacto. A veces bajaba a desayunar sin camiseta, con ese descuido natural que solo tienen quienes saben que su cuerpo es todavía joven. Y yo me descubría bajando la mirada no por pudor, sino por temor a que mis pensamientos fueran leídos en voz alta. Cada movimiento mío empezó a volverse más medido. Elegía qué camisón ponerme antes de dormir con una minuciosidad absurda. Me maquillaba apenas antes de salir a comprar pan, y me sorprendía volviendo a casa sin haber comprado lo esencial. Una tarde, mientras regaba las plantas, lo vi en el jardín, hablando por teléfono. Su voz era grave, relajada, y hablaba en un tono que no usaba con nosotros. Decía cosas simples, pero las decía con una cadencia que me envolvía, como si cada palabra tuviera un doble fondo. Él levantó la vista en algún momento y me vio. No dejó de hablar. Tampoco sonrió, pero sostuvo mi mirada. Y en ese cruce breve hubo algo que ya no se podía borrar. Esa noche preparé una cena simple, pero cuidé cada detalle. Me puse un vestido que no usaba desde el verano anterior, uno que dejaba mis hombros al descubierto y se ceñía justo por encima de la cintura. No era vulgar,
pero sí innecesariamente elegante para una noche común. Mi esposo ni siquiera comentó mi aspecto. Me agradeció la cena y volvió a revisar correos en su tablet. Él, en cambio, cuando entró a la cocina, se detuvo un segundo más de lo normal. No dijo nada. Solo pasó junto a mí y dijo: «Huele bien. Todo». No era un halago, no exactamente. Era una insinuación camuflada. Una grieta abierta con delicadeza quirúrgica. Esa fue la primera noche que me acosté sin ropa interior. No porque esperara algo, solo para recordar cómo era sentir la piel sin mediaciones, solo para recordarme que bajo todo lo correcto, todavía existía algo que podía estallar. Los días parecían seguir su curso habitual, como si nada estuviera cambiando. Pero yo lo sentía en los detalles, en cómo doblaba la ropa con más lentitud de lo necesario, en cómo me demoraba frente al espejo, escogiendo una blusa, aunque supiera que no iba a salir de casa, en cómo me quedaba unos segundos más en la cocina después de preparar el café de la tarde, solo por si él bajaba, por si aparecía con ese aire distraído, como si fuera casual, como si no supiera que lo estaba esperando. Él lo sabía. No lo decía, no hacía gestos evidentes, pero lo sabía. El lenguaje de los cuerpos no miente, y nosotros habíamos comenzado a hablarnos sin palabras. Esa noche, mi esposo me llamó para decirme que se retrasaría. Un almuerzo de trabajo se había extendido. Algo sobre una licitación, sobre abogados. Era tan frecuente que apenas si me detuve a pensar en ello. Solo colgué el teléfono, me quedé un momento mirando la pantalla apagada, y me giré hacia la cocina. No tenía hambre, pero algo en mí pedía ritual. Corté pan, puse queso en un plato pequeño, destapé una botella de vino que llevaba semanas esperando ocasión. No la ocasión perfecta, solo una excusa. Él apareció en el umbral sin hacer ruido, como si el silencio fuera parte de su forma de caminar por la casa. Llevaba una camiseta gris clara y unos pantalones cómodos. En la penumbra de la cocina, parecía aún más alto. Preguntó si podía servirse una copa. Asentí, sin levantar la vista. Oí el sonido del vino al caer en el vidrio. Luego, el leve roce de su cuerpo al sentarse frente a mí. No hablamos de nada importante. Comentamos lo tarde que anochecía, el calor que no se iba ni con las ventanas abiertas. Yo jugueteaba con mi copa, deslizándola entre los dedos. Él observaba mis manos, como si esas manos pudieran delatar algo más. Entonces ocurrió. No hubo música. No hubo palabras. Solo un gesto mínimo. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, no con prisa, como si aún me estuviera dando la opción de moverme, de detener lo inevitable. No lo hice. Su boca tocó la mía con la suavidad de quien no busca poseer, sino probar. Fue breve. 1 año apenas, pero suficiente para encender cada nervio adormecido. El aire se volvió más denso. Yo sentí un vértigo parecido al que uno siente al borde de una piscina profunda. Un impulso de lanzarse, de olvidar la lógica, de dejarse caer. Me levanté primero, sin mirar atrás. Crucé el pasillo hasta el baño, con pasos rápidos, con la respiración desacompasada. Encendí el grifo y dejé correr el agua. Lavé mis manos como si eso pudiera borrar la electricidad que aún sentía en los dedos. Me miré en el espejo. No era una mujer arrepentida la que me devolvía la mirada. Era una mujer despierta. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Me metí en la ducha sin pensar. El agua tibia recorría mi cuerpo y cada gota parecía amplificar la sensación de haber sido tocada. No por el beso, sino por todo lo que había detrás de él. La espera. El deseo no dicho. El juego que habíamos comenzado sin reglas. Esa noche no pude dormir. Me giré una y otra vez en la cama, escuchando la respiración tranquila de mi esposo. Pensé en lo que había pasado y en lo que no debería pasar. Pero también pensé en cómo me había sentido, en cómo hacía tiempo que nadie me había mirado, como si yo importara por algo más que ser eficiente, elegante, disponible. Al día siguiente, lo evité. Bajé más temprano de lo habitual. Desayuné sola, salí a hacer compras innecesarias, me entretuve doblando toallas que ya estaban dobladas. Pero al atardecer, al oírlo caminar por el pasillo, supe que todo eso había sido inútil.
Mi cuerpo se estremeció antes de que él siquiera dijera una palabra, y cuando me crucé con él camino al lavadero, no pude evitar mirarlo un segundo más de lo debido. Esa noche me puse un conjunto de ropa interior que había comprado meses atrás y que aún conservaba la etiqueta. Era color vino, con encaje suave y detalles que no se notaban bajo la ropa, pero que me hacían sentir distinta. Me puse una blusa liviana y unos pantalones de lino. Nada provocador, pero yo sabía lo que llevaba debajo. Y eso bastaba. Durante la cena, no hubo contacto visual. Mi esposo hablaba de trabajo, de cifras, de algún cliente complicado. Yo asentía, sonreía, respondía lo justo. Él, en cambio, parecía más concentrado en cada uno de mis movimientos, como si midiera la distancia entre mi mano y su copa, como si analizara cómo cruzaba las piernas o cómo recogía mi cabello detrás de la oreja. No era torpe, no era insistente, pero estaba ahí. Esa noche no hubo segundo beso. No hacía falta. Ambos sabíamos que el primero no había sido un accidente. Sabíamos que no sería el último. Y aún así, al volver a mi habitación, mientras apagaba la luz y me recostaba al lado de mi marido, me repetí que podía detenerlo todo si quería. Me repetí que aún estaba a tiempo. Pero en el fondo, muy dentro, ya no quería detener nada. Quería volver a sentir, volver a temblar. No porque nos hubiéramos tocado, sino porque ya no podíamos volver atrás. Esa noche, al regresar, no encendimos la radio. No hablamos. El silencio se había vuelto un nuevo lenguaje. Uno donde el deseo no se gritaba, pero se respiraba en cada gesto, en cada centímetro no recorrido. Y mientras abría la puerta de casa, con mi esposo saludándome desde el sillón, supe que el viaje apenas había comenzado. Volver a casa después de aquel viaje fue como regresar a un lugar que ya no reconocía del todo. Todo seguía en su sitio. Las lámparas encendidas al caer la tarde, el sonido lejano del televisor encendido en el salón, el aroma neutro del suavizante en las toallas del baño. Y sin embargo, todo se sentía diferente, como si alguien hubiese movido un objeto mínimo, casi imperceptible, y esa alteración sutil hubiese trastocado el equilibrio entero. Mi esposo nos recibió con una tranquilidad que solo tienen los hombres seguros de que nada importante puede estar ocurriendo más allá de su mirada. Preguntó por el vehículo, por el clima, por la carretera. Contestamos con frases breves, perfectamente sincronizadas, como dos actores que han ensayado sus líneas una y otra vez. Pero bajo cada palabra se escondía una tensión invisible, como la que precede a una tormenta que aún no se decide a estallar. Esa misma noche, mientras él se encerraba en el despacho a revisar unos documentos, subí a ducharme. Sentía la piel tensa, como si aún llevara pegada la sal del mar. El viento, el silencio contenido en el furgón. Entré al baño y comencé a desnudarme sin pensar. La blusa se deslizó por mis brazos, el pantalón cayó al suelo con un suspiro leve. Me metí bajo el agua y dejé que el chorro templado me cubriera por completo. Fue ahí cuando lo oí. Un golpe sordo, metálico, como de una herramienta cayendo. Salí de la ducha envuelta en la toalla, el cuerpo aún húmedo, y abrí la puerta del baño. Él estaba allí. No mi esposo. Él. El hijo. De rodillas frente a las cañerías del lavabo, con un destornillador en la mano y la mirada clavada en el sifón. Se había soltado una pieza. Dijo sin alzar la voz, como si no notara que yo estaba prácticamente desnuda frente a él. Tu marido me pidió que lo revisara hace unos días. Me quedé quieta, con las gotas de agua resbalando por mi espalda. Mi pecho subía y bajaba lentamente, como si intentara regular una respiración que ya no me pertenecía. No era la situación en sí, yo en toalla, él en el suelo, lo que me desarmaba. Era la naturalidad con la que habitábamos ese instante imposible, la tensión que no necesitaba estallar para ser insoportable. Gracias, murmuré, casi en automático, y cerré la puerta con una lentitud calculada. Me apoyé del otro lado, la frente pegada a la madera, y sentí como un escalofrío me recorría desde la nuca hasta las piernas. No sabía si era culpa o deseo, o si ya era imposible distinguir una cosa de la otra.
Me envolví mejor la toalla. Recogí el cabello mojado con una pinza y me miré en el espejo. Los ojos estaban distintos, más oscuros, más despiertos. Minutos después, cuando volví a mi habitación, ya no estaba, ni él ni la caja de herramientas. Solo el olor persistente de su loción, que flotaba aún en el aire, mezclado con el vapor cálido del agua. Cené con mi esposo como cualquier noche. Hablamos de asuntos triviales. Él se distrajo con noticias, y yo con una copa de vino que apenas toqué. Pero mis pensamientos seguían en el baño, en el instante suspendido, en su voz seca, en la forma en que mis pezones se endurecieron sin razón cuando lo vi tan cerca. Al día siguiente, mientras limpiaba la encimera de la cocina, lo observé salir al jardín. Llevaba una camiseta blanca y pantalones deportivos. Se detuvo junto al grifo exterior, lo abrió para regar unas plantas, y al hacerlo, el agua salió con más fuerza de la prevista. Una salpicadura lo empapó. Escuché su risa leve y espontánea, y algo dentro de mí se activó. Salí tras él con una toalla. No porque hiciera falta, porque quería ver su reacción. Me acerqué con gesto tranquilo, sin apuro, y extendí la toalla. Él no la tomó. Solo me miró. Luego, muy despacio, la puso sobre mis hombros. El contacto fue breve, contenido, pero lo suficientemente íntimo como para hacerme temblar. No por frío. Por lo que significaba. Me alejé sin decir nada, sintiendo la piel ardiendo bajo la tela húmeda. Aquella noche soñé con él. Pero no como se sueña con un amante. Fue más abstracto, más físico, como si su presencia hubiese quedado impregnada en mi cuerpo, como una electricidad residual que no desaparece al despertar. Me desperté sudando, con las sábanas enredadas entre las piernas y el corazón latiendo con fuerza. Me quedé así un buen rato, mirando el techo, preguntándome en qué momento exacto había perdido el control de la historia que creía estar escribiendo. Y sin embargo, lo que más me perturbaba no era eso, era que no quería recuperarlo. Quería más. Más de ese roce, de esa mirada prolongada, de esa tensión que no encuentra resolución. Porque por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Y en el fondo sabía que esto no podía detenerse ahí, que algo más vendría, que ya había empezado, y que estábamos, él y yo, al borde de una caída que nadie planeó, pero que los dos habíamos comenzado a desear. La invitación llegó sin preámbulos. Mi esposo anunció que tendríamos que viajar a Málaga por un asunto breve relacionado con su trabajo. Había reservado un pequeño hotel cerca del centro, modesto, pero bien ubicado. La idea original era que él pudiera asistir a sus reuniones mientras nosotros paseábamos por la ciudad y disfrutábamos del sol y la playa. Su hijo no mostró sorpresa ni entusiasmo particular. Simplemente asintió, con esa calma que ya empezaba a resultarme insoportable. Porque en el fondo, ambos sabíamos lo que significaba aquella escapada. Empaqué con una lentitud exagerada, analizando cada prenda que colocaba en la maleta. Elegí con cuidado la ropa interior que llevaría conmigo. Conjuntos discretos pero sensuales, telas suaves que acariciaban la piel y despertaban una conciencia física que iba más allá de lo que cualquiera pudiera ver desde fuera. También guardé un vestido ligero, de seda en tonos claros, que insinuaba más de lo que mostraba, especialmente bajo la luz tenue del Mediterráneo. El viaje fue corto y silencioso. Mi esposo conducía, concentrado en la carretera. Su hijo, en el asiento trasero, llevaba auriculares y miraba hacia afuera, perdido en sus pensamientos. Yo permanecía callada, fingiendo contemplar el paisaje, pero en realidad estaba pendiente de cada uno de sus movimientos, de la forma en que su mano sostenía el teléfono, de cómo su pierna se apoyaba ligeramente contra el asiento frente a mí. Llegamos al hotel ya avanzada la tarde. Las habitaciones eran simples, funcionales, decoradas con tonos neutros y vistas discretas al mar. Mi esposo salió casi de inmediato para reunirse con unos socios en un restaurante cercano, prometiendo regresar tarde. Nos quedamos solos, en habitaciones contiguas, separados únicamente por una puerta interna que ninguno de los dos mencionó, pero cuya existencia era imposible ignorar. Me duché lentamente, dejando que el agua tibia calmara la tensión acumulada en los músculos. Al salir,
El espejo empañado reflejó una versión de mí misma que apenas reconocía. Tenía los ojos brillantes, las mejillas sonrojadas por el vapor, y una inquietud nueva dibujada en los labios entreabiertos. Me puse aquel vestido claro, dejando que la tela se deslizara sobre mi cuerpo con la delicadeza de una caricia. No llevé zapatos. Caminé descalza sobre la alfombra hasta salir al pequeño balcón compartido. Él estaba allí, sentado en una silla de hierro, fumando con calma, mirando al mar que ya comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Cuando me vio, no dijo nada. No era necesario. Me apoyé en la barandilla, sintiendo la brisa fresca jugar con el borde de mi vestido, y durante unos minutos ninguno de los dos habló. Era como si ambos hubiésemos acordado que las palabras ya no podían contener lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Entonces, sin mirarme directamente, dijo algo que cambió la dirección de todo: que yo sería perfecta si no estuviera casada con su padre. La frase cayó con un peso extraño, denso, irrevocable. No era un cumplido, era una declaración explícita, una admisión clara de algo que ambos sabíamos desde el principio, pero que hasta ese momento habíamos mantenido encerrado en miradas y gestos velados. Me acerqué lentamente y él se levantó, dejando el cigarrillo a medias sobre el cenicero. Sentí su respiración, calmada pero profunda, cerca de mi cuello. Cuando nuestras bocas se encontraron, fue diferente al primer beso. Este fue lento, prolongado, consciente. No hubo apuro ni urgencia, solo la certeza profunda de que lo que estábamos haciendo ya era inevitable. No hubo más contacto que ese beso, pero fue suficiente para que todo se alterara, para que ya no hubiera marcha atrás. Fui yo quien se separó primero, retirándome hacia mi habitación, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. Me senté en la cama con el corazón acelerado, con la piel ardiendo en cada rincón que él había rozado indirectamente con su cercanía. Y entonces, justo cuando empezaba a calmarme, escuché que mi esposo regresaba antes de lo esperado. Entró en la habitación con gestos distraídos, comentando que la reunión se había cancelado y que prefería descansar temprano. Pero antes de acostarse, comenzó a buscar algo en mi maleta, quizá un cargador, un libro, algo que no encontraba entre sus cosas. Fue entonces cuando sus manos se detuvieron en la lencería cuidadosamente escondida, nueva, elegante, claramente pensada para una ocasión que él no recordaba. No dijo nada, pero dejó la maleta abierta, expuesta, como si estuviera planteando una pregunta sin palabras. Yo tampoco dije nada. Nos acostamos juntos, en silencio, cada uno mirando hacia su lado de la cama, conscientes de que algo se había roto, o quizá, simplemente, de que algo había salido por fin a la superficie. Esa noche, acostada junto a él, sentí con claridad que mi matrimonio era ahora un territorio ajeno, una tierra desconocida que había dejado de pertenecerme. Mi mente y mi cuerpo ya no estaban en esa cama matrimonial. Estaban atrapados en la habitación contigua, donde alguien dormía, o quizá tampoco dormía, esperando lo mismo que yo. El próximo encuentro, la próxima oportunidad para cruzar esa puerta invisible y seguir explorando ese terreno prohibido que ahora nos pertenecía a ambos. No sabía cómo terminaría aquello, si alguna vez podríamos volver a mirarnos sin sentirnos culpables, o si todo acabaría en desastre. Pero en ese instante, en la oscuridad compartida con mi esposo, lo único que me importaba era que había vuelto a sentir algo real, intenso, peligroso, algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo, pero que ahora exigía salir, sin importar las consecuencias. Cuando regresamos a casa desde Málaga, el ambiente se había vuelto más extraño que nunca. Ya no éramos simplemente tres personas conviviendo bajo el mismo techo, sino tres silencios distintos que se cruzaban en pasillos estrechos, evitando cualquier roce accidental. Mi esposo actuaba con aparente normalidad, pero sus ojos delataban una sospecha tenue que parecía no querer enfrentar todavía. Él, por su parte, mantenía una distancia prudente. Sus miradas eran rápidas, esquivas, pero aún así cargadas de significado. Yo me encontraba atrapada en medio de ambos, moviéndome por la casa como quien camina sobre hielo frágil, temiendo cualquier paso en falso.
comencé a cometer errores pequeños, distracciones que antes jamás habría tenido. Una mañana puse mi brazalete preferido en el compartimento del auto equivocado. No me di cuenta hasta que mi esposo lo sacó con gesto inexpresivo y me lo entregó en la cena, diciendo que había aparecido en el coche de su hijo. Sonreí apenas, murmurando algo sobre despistes y apuros. Pero ambos sabíamos que no era solo eso, que esos errores eran señales que yo enviaba, consciente o inconscientemente, como pistas a un misterio que todos preferían fingir que no existía. Mi esposo empezó a permanecer más tiempo en casa, como si buscara proteger algo cuya integridad ya estaba comprometida. Sus movimientos eran más lentos, su mirada se detenía más tiempo en mí, intentando descifrar algún mensaje oculto en mis gestos cotidianos. A veces, cuando pasaba junto a él, sentía una incomodidad profunda, casi física, no por miedo a que descubriera la verdad, sino porque, en el fondo, quería que lo hiciera, que me confrontara directamente, que rompiera esa calma tensa que ya me resultaba insoportable. El hijo, en cambio, se refugiaba en la rutina aparente. Salía temprano cada mañana, volvía tarde por la tarde. Pero de vez en cuando estábamos solos brevemente, su mirada me alcanzaba, me tocaba como una caricia fugaz, suficiente para recordarme lo que compartíamos. Esos momentos eran tan breves como intensos, cargados con el peso de todo lo que aún no habíamos dicho o hecho, pero que ambos sabíamos que estaba latente entre nosotros. Fue durante una tarde particularmente silenciosa, cuando él me hizo la propuesta. Nos cruzamos en el jardín. Yo recogía unas flores secas de las macetas, fingiendo una concentración que no sentía. Se acercó con un andar tranquilo, casi casual, y me habló de un encargo que debía recoger en una tienda de arte fuera de la ciudad. La excusa era que necesitaba un nuevo mueble para sus materiales de dibujo, algo banal, ordinario. Pero luego añadió, con esa calma inquietante que lo caracterizaba, que podría acompañarlo, que quizá necesitaba salir, tomar aire. Me detuve unos segundos, con el corazón acelerándose en el pecho. Sabía perfectamente que aquello no era una simple invitación inocente, sino una excusa más para prolongar lo inevitable, para mantener vivo ese juego peligroso que habíamos comenzado. Pero mi respuesta fue evasiva, porque por primera vez sentí algo parecido al miedo. No miedo al rechazo, ni a las consecuencias inmediatas, sino al hecho de estar perdiendo el control sobre mí misma, sobre la mujer ordenada y lógica que siempre había sido. Aquella noche, mientras ordenaba la ropa recién lavada, encontré una camiseta suya mezclada entre mis prendas. La sostuve unos minutos en las manos, sin decidirme a doblarla ni devolverla. Acercarla a mi rostro fue instintivo, inevitable. Respiré profundamente, reconociendo su olor, sintiendo cómo ese simple gesto activaba todos mis sentidos. Fue entonces cuando comprendí la dimensión de lo que estaba viviendo. No era solo un capricho, ni una simple aventura. Era algo mucho más profundo, algo que se había instalado en mí y que ya no podía controlar. Decidí entonces aceptar su propuesta. Lo haría sin dar más excusas, sin fingir más inocencia. Pero antes, tendría una última conversación con él, breve pero definitiva. Lo busqué en la habitación del fondo, donde solía dibujar por las tardes. Entré lentamente, cerrando la puerta tras de mí, como si eso pudiera aislar ese momento del resto del mundo. Me miró, apenas sorprendido, esperando que yo hablara primero. Lo hice con voz tranquila, aunque cada palabra era un esfuerzo por mantener la compostura. Le dije que iría con él, pero que debía entender algo. Si lo hacía, si cruzábamos esa línea nuevamente, ya no habría vuelta atrás, ya no podríamos fingir que nada había ocurrido. Asintió sin dudar, en silencio, con esa certeza absoluta de quien ya había tomado una decisión hace mucho tiempo. Salí de allí con una sensación extraña, mezcla de alivio y ansiedad. Volví lentamente a mi habitación, repasando cada palabra, cada gesto de la conversación. Por primera vez en días, me sentí dueña de mí misma, aunque sabía que esa sensación era ilusoria, porque en el fondo, yo ya había entregado parte de mí a algo desconocido, arriesgado, imposible de controlar. Esa noche, mientras mi esposo dormía a mi lado,
tuve la certeza absoluta de que el equilibrio aparente de nuestra vida ya se había roto definitivamente. No porque él supiera lo ocurrido, sino porque yo ya no era la misma mujer que dormía junto a él cada noche. Mi cuerpo estaba allí, pero mis pensamientos estaban en otra parte, en otro momento, en otra habitación de la misma casa, donde alguien que no era él respiraba al mismo ritmo que yo. Me dormí lentamente, preguntándome cuánto tiempo más podría mantener esa doble vida, cuánto tardaría en descubrirse todo, y si, cuando ocurriera, yo estaría preparada para enfrentar las consecuencias. Sabía que ese día llegaría, inevitablemente, pero por ahora, lo único que me importaba era esa sensación de estar viva, de estar despierta después de años dormida. Y eso era suficiente para seguir adelante. Dicen que una persona siempre intuye cuándo se acerca el desastre. Es como el cambio sutil en el aire antes de una tormenta, un silencio repentino en el bosque cuando un animal acecha en las sombras. Pero yo no sentí nada parecido esa noche. O tal vez no quise sentirlo. Quizás estaba demasiado concentrada en mantener el equilibrio precario que había construido alrededor de esa mentira, que ya era parte de mi vida cotidiana. Esa tarde salía a hacer unas compras rutinarias, las mismas de siempre, con la tranquilidad falsa de quien cree que aún domina la situación. Pasé lentamente por los pasillos del supermercado, escogiendo frutas y verduras con una meticulosidad absurda, intentando distraerme de los pensamientos recurrentes que invadían mi mente en cada instante libre. Pero no podía sacarme su rostro de la cabeza, su olor, la textura exacta de sus manos, la forma en que me miraba cuando nadie más lo hacía. Al regresar, me sorprendió encontrar la casa más silenciosa de lo habitual. Mi esposo había dicho que tendría una reunión esa tarde, pero su coche estaba aparcado frente a la puerta. Sentí una extraña inquietud en el estómago, una especie de advertencia interna que no logré ignorar por completo. Abrí la puerta despacio, conteniendo la respiración. Lo encontré sentado en el salón, frente a una pequeña mesa de cristal sobre la cual reposaba una caja blanca que reconocí al instante. Era la misma caja donde guardaba cuidadosamente mis conjuntos de lencería más íntimos, aquellos que había elegido y comprado con tanta precisión en las últimas semanas. Junto a la caja, había una fotografía tomada por la cámara de vigilancia del garaje. Una imagen oscura, granulada, donde apenas se distinguían nuestras siluetas dentro del furgón, aquella tarde cerca del mar. Mi respiración se cortó de golpe. No gritó. No hizo ninguna escena dramática. Me miró fijamente, con una mezcla de decepción y extraña serenidad, y simplemente dijo en voz baja que no necesitaba explicaciones, que él ya entendía todo. Sus palabras, lejos de sonar furiosas, tenían la calma amarga de quien acepta lo inevitable. Sentí vergüenza, sí, pero también alivio. Por fin había terminado el juego interminable de las medias verdades y los silencios incómodos. Antes de que yo pudiera decir nada, se levantó lentamente, caminó hacia mí y me dio un beso breve en la mejilla. Un beso frío, vacío de todo afecto. Luego murmuró con tranquilidad: «Gracias por liberarme el espacio». No entendí la frase hasta que la vi. Detrás de él, en el marco de la puerta, apareció la asistente que mi esposo había contratado recientemente para organizar sus asuntos laborales. Una mujer más joven, atractiva de una forma discreta, con una sonrisa que intentaba ocultar cierta incomodidad. Ella no dijo nada, solo permaneció allí, observando la escena con una mezcla de pudor y complicidad. Mi esposo le hizo una señal discreta, y ella avanzó hacia el salón con la familiaridad de quien ya conoce bien el lugar. Estaba sentado en una banca frente al mar, absorto, con un cuaderno sobre las piernas y un lápiz en la mano. Dudé por un instante si acercarme o no, pero algo en mi cuerpo ya había decidido antes que mi mente pudiera reaccionar. Caminé lentamente hacia él, sintiendo cómo cada paso aceleraba mi respiración y desordenaba mis pensamientos. Cuando estuve cerca, levantó la cabeza. No hubo sorpresa en sus ojos, solo una especie de resignación tranquila, como si siempre hubiera sabido que volveríamos a encontrarnos. Me senté a su lado, sin decir nada al principio.
Observé las olas romper contra el muro de piedra, el cielo oscurecer lentamente, mientras ambos manteníamos un silencio que decía más que cualquier conversación. Finalmente, fui yo quien habló primero. Pregunté cómo estaba, cómo se sentía viviendo aún en la casa, cómo era convivir con su padre y aquella mujer desconocida que había ocupado mi lugar. Respondió con calma, con la voz baja, sin dramatismo. Dijo que estaba bien, que no tenía derecho a reclamar nada, que comprendía la situación, que él mismo se sentía responsable, en parte por haber deseado algo que nunca debería haber deseado. Pero no se arrepentía, añadió después con firmeza, mirándome directamente a los ojos. Su honestidad me dolió y me alivió al mismo tiempo. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez fue más cómodo, más sincero. Era el silencio de dos personas que comparten algo que nadie más puede entender. Cuando la noche comenzó a cubrirnos con su oscuridad, me puse de pie lentamente, sin prisa por irme, pero consciente de que no podía prolongar más ese momento. Antes de despedirnos, sentí su mano rozar suavemente la mía. No fue un gesto accidental. Fue una despedida silenciosa y discreta, cargada de significado. No respondí al gesto, solo lo dejé fluir a través de mi piel, sintiendo cómo aquella leve caricia reactivaba emociones que intentaba mantener apagadas. Durante los días siguientes, aquel encuentro se repitió en mi cabeza una y otra vez, obsesivamente. Me encontraba recordando cada palabra, cada movimiento, cada mirada. El contacto de sus dedos en los míos se había grabado en mi piel, como una marca invisible que no podía borrar. Mi amiga notaba mi silencio prolongado, mi forma distraída de moverme por el apartamento, pero no hacía preguntas. Ella conocía el valor del silencio, la importancia de esperar que la persona esté lista para hablar. Una noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era breve, apenas una frase escrita en medio de la madrugada. No puedo dejar de pensar en ti. Leí esas palabras repetidamente, sintiendo cómo mi cuerpo reaccionaba casi inmediatamente. Pensé en responder, en decirle que yo tampoco lograba sacarlo de mi mente, pero finalmente guardé silencio. Apagué el teléfono, intentando ignorar el deseo intenso de volver a escribirle. Pasé varias noches así, atrapada entre el impulso de buscarlo y la necesidad de alejarme. Sabía que cualquier paso que diera sería definitivo, irreversible, y esa certeza me aterraba tanto como me emocionaba. Finalmente decidí borrar su número, no por falta de deseo, sino para protegerme de mí misma, de la intensidad de lo que sentía, de lo vulnerable que me hacía ese sentimiento. Poco a poco intenté retomar mi vida, hacer planes pequeños que me devolvieran la normalidad perdida. Pero cada cosa que hacía parecía estar teñida por la sombra de lo que había ocurrido. Ya no podía volver atrás, a la mujer que había sido antes, aquella que vivía sin preguntarse demasiado, que se conformaba con una vida predecible, ordenada, sin grandes riesgos emocionales. Ahora, en cambio, todo estaba revuelto. Mi interior era un territorio extraño y desconocido que apenas comenzaba a explorar. Y aunque el futuro era incierto, también sentía que, por primera vez en muchos años, había encontrado algo real dentro de mí, algo por lo que valía la pena arriesgarse, sufrir, perder, algo auténtico. Porque al final comprendí que todo esto no se trataba de él, ni de mi esposo, ni de la traición cometida. Se trataba únicamente de mí, de lo que yo necesitaba descubrir en mí misma. Había pagado un precio alto, pero quizás ese precio era inevitable. Y en medio de aquella incertidumbre total, sentí la extraña paz de quien ya no teme perder, porque sabe que ha ganado algo mucho más valioso, su propia verdad. El tiempo no cura, pero transforma. Al menos eso comencé a entender, cuando las semanas pasaron y la intensidad inicial de todo lo vivido se fue diluyendo, no en el olvido, sino en una forma más madura y amarga de aceptación. Ya no despertaba con sobresaltos, ni con el cuerpo ardiendo de ansiedad. Ya no esperaba con el teléfono en la mano, ni repasaba mentalmente cada escena una y otra vez, como si pudiera reescribirla con otro final. Lo había vivido, lo había sentido.
y ahora tenía que convivir con eso. Decidí no volver a la casa que una vez llamé hogar. Vendimos el inmueble sin grandes discusiones.